Entonces, jóvenes, les agradezco que tienen 10 minutos para ir al baño, pero vamos a mejorar. Eh, Muy buenas tardes, bienvenida profesora Sara. Es un gusto para la asignatura de Cocina, Alimentación y Cultura, el cual dirijo en el programa de Antropología en la Universidad Magdalena en Colombia. Estamos en el norte de Colombia. Eh, Entendemos que ha venido a Colombia eh, en charlas magistrales como experta en asuntos de la alimentación. Estuvo hace un tiempo en Barranquilla. Nosotros somos la ciudad vecina. Nosotros somos vecinos de los barranquilleros, literalmente. Entonces, así como Carlos Vive y Shakira, ellos dos son de estas ciudades, de la bicicleta. Entonces, básicamente es eso, como una referencia internacional. Fantástica. Ok. Entonces, estamos en nuestra novena clase. Son 17 clases a lo largo del semestre. Ya estamos un poco más de la mitad. Y bueno, ya aquí los chicos han tenido comprensión del sistema culinario, de la teoría de la alimentación, de esto que hemos abordado sobre la cocina, un poco de Marvin Harris, un poco de la literatura sobre alimentación, de estos intereses de la sociología, la antropología y la historia en torno a la alimentación en concreto, a su especificidad y al sistema culinario, de lo étnico, de lo folclórico. Entonces, dentro de estos contextos, hace un año yo elaborando un microdiseño para estos cursos que suelen tener cambios periódicos de contenido, de acuerdo a los avances que uno va adquiriendo. Me encontré con su perfil de enfoque, entonces desde ese momento empezamos nuestra conversación, ya hace más de un año y medio, y es un honor todo lo que está sucediendo alrededor. Gracias también, aprovecho por la invitación a la UNAM, para mí ha sido una experiencia maravillosa, gracias, y espero ya en su momento ser, junto con usted, estudiante de esa prestigiosa universidad, así que muchas gracias. Y bueno, somos todo oído y bueno, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Armando. Pues el gusto y el honor es mío. La verdad es que me enorgullece mucho esta colaboración, esta oportunidad de que estemos asistiendo, aunque sea de manera muy virtual y poco corpórea, pero que Jorge Armando estuvo presente compartiéndonos los primeros resultados de una investigación realmente apasionante y que para nosotros en México resulta muy, muy novedoso. Y creo que, bueno, es un tema novedoso en general, tiene que ver con cuestiones de sustentabilidad alimentaria, soberanía alimentaria, sistemas alimentarios en regiones latinoamericanas. Entonces, bueno, fue un gusto, fue un honor, aprendimos mucho y ahora, bueno, pues me encanta la idea de poder seguir intercambiando con Jorge y en esta ocasión con ustedes, estudiantes de antropología colombianos. Bueno, yo tengo una presentación visual para que pueda ser esta una charla más amena, más fluida. No sé si puedo
Voy a intentar, creo que, a ver, vamos a ver si puedo compartir. Y ya me dices. Ay, no sé si lo ven. Sí, sí lo ven. Perfecto. Se ve muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a empezar bien con esta presentación. Em, pues como quizás sabrán ya ustedes, que el día de hoy propongo que exploremos juntos este tema de la alimentación y digamos su dimensión más política, ¿no? En ese sentido es que quisiera hablar sobre la comensalidad y el papel que juega la comensalidad en la conformación de comunidades políticas. A mí, a lo largo de los años, lo que me ha interesado es analizar el papel del alimento en lo que podemos decir de manera muy general, en el ejercicio del poder. ¿Cómo es que la alimentación nos permite entender aspectos fundamentales de la organización de una sociedad? ¿Cómo es que la cocina, la comida, entra en el ámbito de la acción política al permitir que los miembros de una comunidad forjen vínculos sociales que hablan, por supuesto, de formas de compartir, de incluir, pero también de formas de oprimir, de dominar, de resistir? Entonces, pues para ilustrar o para ir explorando este tema, ¿no? Que podría resultar bastante general, yo les propongo hacer como escalas en esta presentación y comenzar con una especie de recorrido histórico con algunos ejemplos que nos permiten observar esta función del alimento en la emergencia, en la consolidación, en la evolución de estas comunidades políticas, ¿no? Y entiendo comunidad política, bueno, como esta expresión de esta organización social donde los miembros llevan a cabo diversas actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo. Y por lo tanto, ya que hay que tomar decisiones grupales, pues no están desprovistas estas colectividades de jerarquías y de relaciones de poder. Entonces, propongo que empecemos con una mirada a la función del banquete en las primeras ciudades-estado griegas. Estamos hablando de hace más de 3.000, 4.000 años. Y cómo estos banquetes son un elemento crucial para la invención de la democracia como una forma de organización social y política, cuya particularidad es que le atribuye la primacía del poder a la ciudadanía, ¿no? Eso es como una definición muy general de la democracia. Bueno, vamos a ver en la invención, estos primeros destellos de la democracia occidental, qué papel tienen los banquetes. En un segundo lugar, les propongo que miremos a estas otras formas de comensalidad, que son los comelitones indios. Estamos ya en la época colonial, en el continente americano, y ver cómo estos comelitones, estas especies también de banquetes, de reuniones colectivas para comer, son una expresión de la organización de los pueblos mesoamericanos que frente a la dominación española, ¿no? Vamos a ver qué papel jugaron estos comelitones en un contexto de colonización y por parte de estas comunidades indígenas. Y en tercer lugar, siguiendo esta traza histórica, cronológica, explorar estos primeros recetarios latinoamericanos en el siglo XIX, cuando se imprimen los primeros libros de cocina en América Latina, y entender estos libros de cocina, cómo fueron empleados por las élites republicanas de los diferentes recientes estados-naciones latinoamericanas, para consolidar la idea de nación y de identidad nacional, ¿no? Entonces, en un contexto de construcción de nación y de nacionalismo en el siglo XIX en América Latina, ya estamos en el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, ¿qué papel juegan estos libros que parecieran
tan, digamos, cotidianos, digamos, más fuentes, digamos que poco vinculadas, ¿no?, con la historia política de nuestras sociedades, bueno, pues ver el papel fundamental, les propongo que veamos eso que han tenido, que tuvieron en la conformación de las identidades nacionales. Y finalmente acabar con un ejemplo muy actual, que tiene que ver con investigación actual, de cómo la alimentación le abre el camino a varias comunidades para llevar a cabo ejercicios de autonomía política. Cómo estas comunidades ven en sus fiestas, en sus convites, en sus prácticas culinarias, la oportunidad para ejercitar un sistema democrático más inclusivo y más justo que los sistemas democráticos en general de nuestros estados-nación. Entonces, bueno, van a ver, es una gran revoltura, vamos a hacer brincos osados a través del tiempo, pero la idea es sobre todo provocar, suscitar reflexiones en ustedes, hacer comparaciones, vislumbrar qué tipo de problemáticas han sido continuas a lo largo del tiempo, cuáles han sido nuevas, qué maneras de abordar cuestiones como la justicia, las jerarquías, las relaciones de poder, la dominación, cómo se han visto plasmadas a través de la cocina en diferentes contextos espaciales y temporales. Bien, vamos a empezar entonces con este primer recorrido por un momento crucial para la historia occidental, que es pues la invención, el surgimiento de una forma de gobierno que hasta la fecha seguimos, es vigente, aunque por supuesto no es lo mismo hablar de la democracia de hace 3000 años que la actual, pero como sistema de gobierno, como un sistema de valores políticos, pues sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia. Y lo que quiero hablar es de este banquete, de esta forma de congregación que tuvo su origen hace 3000 años y que durante casi 10 siglos, imagínense, casi 10 siglos, perduró como una de las instituciones fundamentales en la vida pública de las ciudades del mundo antiguo. Es decir, 10 siglos, 1000 años, el banquete tuvo una función política primordial en la vida política pública de las polis griegas. Y lo que queremos ver es hasta qué punto esta comensalidad en estos banquetes nos permite indagar en ese pensamiento político tan característico de la Grecia antigua, cuyas dos nociones claves, ustedes seguramente sabrán, son, por una parte, ya lo dijimos, la democracia y por otra parte, la ciudadanía. ¿Cómo el banquete permitió forjar estas nociones? Primero, habrá que entender, comenzar con esta situación, que la participación en estos banquetes era un criterio fundamental de ciudadanía. Es decir, no es que existiera un cuerpo ciudadano que va y acude al banquete a comer. Es lo contrario. Es que quien acude a este banquete público al que están invitados todos los potenciales ciudadanos de la polis griega, esas personas que acuden al banquete son las personas que adquieren el estatus de ciudadano. Es decir, no hay manera de ser ciudadano si no se acude a esta comida colectiva pública. Lo que es muy interesante es ahondar en este vocabulario de la Grecia antigua, que hace una distinción, digamos, un vocabulario muy rico, que en primer lugar hace una distinción entre lo que nosotros podemos entender como comer, ¿no? Los humanos comemos, y el acto meramente biológico, ¿no?, de ingerir sustancias para poder sobrevivir, ¿no?, que está más relacionado con la idea de la nutrición, de la alimentación en su sentido meramente fisiológico, y que
se llamaba, tenía como, se le llamaba fagein o tragein. Y eso es la manera en que se describe esta ingesta que usan, por ejemplo, los animales. Los animales tragan, ingieren los alimentos, pero los humanos no. Los humanos comemos. Comemos en el sentido griego que comemos en contextos, en situaciones sociales muy particulares. Y es así que el idioma, la lengua griega de la Grecia antigua no tiene una sola palabra, un solo término para decir comer, como tenemos nosotros en el español actual. Nosotros, de hecho, no hacemos diferencia, ¿cierto?, entre comida y por comida en el sentido de las sustancias, los objetos, los alimentos, los ingredientes que vamos a ingerir, y comida como el acontecimiento, el evento, el momento, la situación en la que nos sentamos a ingerir. Nosotros le decimos lo mismo, ¿cierto? Lo llamamos de la misma manera. En la comida comemos comida. Pero en el idioma, en el vocabulario, en la lengua antigua, de la Grecia antigua, no hay una sola palabra. Lo que tenemos son diferentes palabras para denominar los distintos modos de consumo colectivo que existen. Es decir, en la manera de nombrar cómo comemos, lo que se está destacando es el tipo de vínculo social que estamos creando en torno a la comida. En ese sentido, por ejemplo, no se dice nada más comer. Existe una palabra que es dais, que significa compartir. Es decir, cuando se está comiendo para compartir. Xenia hace alusión a la comida en un contexto de hospitalidad. Cuando estamos recibiendo extranjeros, cuando estamos recibiendo a foráneos, no es que estamos comiendo, es un contexto de xenia, de hospitalidad. Estiasis se refiere a la pertenencia, es decir, cuando se está comiendo y haciendo, destacando el sentido de pertenencia a un grupo, a una colectividad a través de la comida. Gestiasis. Eranos, cuando la comida está inserta en un contexto de reciprocidad. Ioquia, cuando la comida suscita felicidad, alegría. Como ven, no hay una palabra para decir comer o comida. Lo que hay es un vocabulario muy rico para hacer alusión a el contexto social colectivo en el que se están ingiriendo alimentos. Es por eso que los humanos, no, para hablar del acto de ingerir, no hablamos, en la Grecia antigua no se habla de los términos que se usan para el mundo animal, como es fagein y tragein. En el caso de los humanos, hay marcas de sociabilidad en la ingesta de los alimentos y es por eso que hay que hacer una distinción. Ahora bien, ¿qué sucede en este banquete que podemos considerar en realidad como una especie, no una especie, más bien un ritual, podemos llamarle un ritual cívico? Si es cierto que en el banquete se come, es decir, claro que hay, ¿no?, la función, el acto, la actividad principal es llegar al banquete a ingerir alimentos, esa no es la función principal, no es la de nutrirse. Todo lo que se hace en un banquete está en función de la colectividad. Es un ritual que funda la comunidad política. Ya decía yo, no es que existe una comunidad política por fuera, miembros de una comunidad que van y asisten al banquete. Es el banquete el que va a constituir y dar el estatus de ciudadano a los miembros de la polis. ¿Y qué sucede entonces? Vamos a ver muy brevemente qué es lo que sucede en este banquete. Bueno, el acto fundacional de este banquete, como originan todos los banquetes, es el sacrificio de un animal, de una res, una tusia. Este sacrificio, la bufusia en griego, es el momento que inaugura el banquete. Un encargado, una especie de sacerdote, va a sacrificar al animal y va a separar la carne de los huesos. Los huesos y la grasa se ofrendan a los dioses y la carne
es la que se va a repartir, distribuir entre los comensales, los que asisten al banquete. Esto es un momento, un acto ritual importante porque lo que está haciendo es recordando esta separación definitiva que existe entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos. El banquete es el momento de los humanos. Es el momento de la organización social y la organización política. También, por supuesto, tiene que ver con una dimensión religiosa, pero sobre todo lo que va a proseguir después de tras esta botucia es, son actos que tienen que ver, que tienen un marcado sentido político, e insisto, de fundación de una comunidad política. Es por eso que quienes están invitados al banquete son solo los hombres libres, los que pueden ser ciudadanos. Se dejan fuera de los banquetes a las mujeres, a los niños, a los esclavos, a los extranjeros, porque, insisto, formar parte de este banquete, de esta comida colectiva, otorga un estatus de ciudadanía. Por lo tanto, ninguno de estos sujetos, mujeres, niños, esclavos y extranjeros, que son carentes de ciudadanía en la polis, están invitados al banquete. Es una comida colectiva en la que los hombres libres de las polis griegas participan. Es entonces en estos banquetes donde se va a dar la oportunidad para que estos comensales, estas personas que acuden, puedan reunirse para comer, y ahorita vamos a ver qué pasa en esa distribución de esa res, de esa carne de la res que fue sacrificada, porque incluso la distribución tiene un marcado sentido político, cómo se van a distribuir esos pedazos de carne. Pero lo que importa es que además junto con la ingesta colectiva de esa res sacrificada, los comensales van a discutir asuntos de interés común relacionados con la organización y el buen funcionamiento de la sociedad. Es ahí donde se formalizan los reglamentos, los acuerdos, las convenciones, las leyes, incluso las que tienen que ver, por ejemplo, con medidas y pesas, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la polis se va a discutir en el banquete. Es, por lo tanto, el banquete un lugar, podemos decir, de educación cívica. Saberse comportar en el banquete es saberse comportar en una ciudad, en una polis. Saberse comportar frente a los otros comensales del banquete es saberse comportar respetando las leyes cívicas. Aprendiendo a comportarse en un banquete, es decir, a cómo comer, cómo distribuir las piezas, cómo compartir, qué tipo de comida se debe de comer. Al aprender a comportarse en un banquete, los hombres aprenden los valores de la polis. ¿Quiénes participan entonces en este banquete? Bueno, vamos a ver, ya dijimos, ¿no? Todos estos hombres libres de la polis. Va a haber un cocinero, el Mageiros, quien, por cierto, hereda su puesto. Va a estar el sitarque, que es el encargado de conseguir y guardar las provisiones, los condimentos. Va a estar el coresh, que es el responsable de los instrumentos que va a usar el Mageiros, el cocinero. Están los probouloi, que son los ancianos magistrados, que tienen una gran reputación en la ciudad como hombres honestos, justos, que son los que van a encargarse, los que van a supervisar cómo se reparte esta carne en el banquete. Entonces, bueno, como ven, un banquete es un evento extremadamente codificado de quién acude, quiénes supervisan, quiénes actúan, qué tipo de repartición se va a hacer, qué tipo de comida se va a repartir, porque todo tiene una repercusión en la manera en que se va a organizar esta polis. Bien, entonces, ¿cómo se reparten estos pedazos de carne? Y esto es muy interesante porque no solo implica una discusión práctica de a ver quién come y quién no come, o quién come más o quién come mejor, sino que
tiene repercusiones claramente políticas. Y es muy interesante. Bueno, aquí lo menciono muy brevemente, pero ahí les comparto algunas fuentes si les interesa ahondar en el tema sobre esta cuestión. A lo largo de la historia de los banquetes en el mundo antiguo, se propusieron dos especies de modelos. Uno que podemos llamar un reparto, que abogaban por un reparto distributivo, y en otros momentos, algunos pensadores de la Grecia antigua más bien proponían un reparto de tipo retributivo. Entonces vamos a ver dos tipos de modelos, finalmente de filosofías, que apuestan por una mayor justicia en la repartición de esa tucia, de esa res que se ha sacrificado en el banquete. Un reparto más bien distributivo o un reparto más bien retributivo. Lo encontramos también en la literatura como un reparto más bien aritmético o un reparto más bien geométrico. ¿Y qué sucede? Pues en este modelo de más bien que podemos llamar distributivo, es decir, aritmético, los filósofos, los pensadores griegos decían, bueno, no hay mayor justicia que la de repartir en pedazos iguales. Y de hecho hay leyes que se establecen para determinar el peso, ¿no? De cada porción, para que a cada comensal del banquete, a cada ciudadano se le distribuya, se le otorgue un pedazo en cantidad, en porción idéntica a los demás, ¿no? Eso es una noción de justicia que se desarrolla en esta propuesta distributiva aritmética de repartición. Pero hay otra propuesta geométrica que deriva de toda una reflexión filosófica en realidad sobre lo que en realidad significa la justicia, que dice, bueno, es injusto dividir la carne en partes y repartirla en partes iguales a personas que no son iguales ya sea por su estatus social o porque unos tienen más hambre que otros. Entonces, dicen algunos, decían estos que pugnaban por este modelo más bien geométrico, retributivo, que eso era en realidad injusto, que la justicia implicaba repartir partes suficientes a todos los comensales, mas no iguales. Cada parte del res sacrificial tenía que tener una atribución, un simbolismo que correspondiera a una función social. Vamos viendo dos ejemplos. Por ejemplo, al sacerdote, decían los filósofos más bien favorables a este método geométrico. Los sacerdotes tendrían, el sacerdote que hace el sacrificio inicial, tendrían que recibir la piel de la res. ¿Por qué? Bueno, pues porque la piel tiene la doble particularidad de mantener protegidos y cohesionados los órganos del cuerpo del animal. Del mismo modo que funciona en un cuerpo político. El sacerdote, al hacer ese sacrificio, está manteniendo unidos, cohesionados a los miembros del cuerpo político, de la polis. Por lo tanto, le toca la piel. Los heraldos, estos mensajeros que van corriendo para avisar a lo largo de las 4 esquinas de las polis, va a haber un banquete, acudan. Estos heraldos deben de recibir, dicen las leyes, chamberete y 2 porciones de carne de lomo y la morcilla del animal. ¿Por qué estos pedazos? Pues bien, porque aluden a la capacidad de correr, estamos hablando de las piernas, ¿no? Del chamberete y la morcilla, el chamberete, sobre todo de esta parte de la res, de la pierna, ¿no? La parte superior, bueno, pues porque son quienes tienen que correr, tienen que tener la habilidad para desplazarse y anunciar
la cita que se van a dar todos los hombres libres en un banquete para acordar ciertos aspectos que hay que acordar, que hay que llegar a acuerdos para la vida de la polis. ¿Y por qué la morcilla? La morcilla que está hecha de sangre del animal. Pues bien, porque la sangre es la que, según en el pensamiento, la medicina hipocrática, es la que alerta a los órganos del cuerpo. Del mismo modo que estos heraldos, que estos pregoneros alertan a los miembros de la polis para que acudan al banquete. Es decir, cada pedazo, ¿no?, de la res tiene que ser dividida y distribuida según la participación, el estatus, la función que cumpla cada persona en la polis. Por lo tanto, lo que vemos son dos, no solo son dos modelos, digamos, anecdóticos de, sí, cómo repartir la comida y, ¿no?, cuestiones muy, en realidad, muy prácticas. Lo que estamos viendo aquí, lo que está en juego en realidad, es la definición misma de la justicia, de la igualdad, de la equidad, que como sabemos es un principio pilar de las democracias. Pero, ¿cómo traducir esa justicia en términos alimentarios? Y es muy interesante que en el banquete, o a raíz de los banquetes, se ofrecen, se sugieren estas formas diferentes de, de dividir. Entonces podemos ver realmente la centralidad de estos banquetes como una forma de educar a los ciudadanos. Hay una palabra también que tienen tenía el griego antiguo, que es la pleonexia. Hay una palabra que inventaron los griegos que significa querer más de lo que corresponde a tu parte, ¿no? Y el banquete lo que hace es educar, fomentar este comportamiento ciudadano de modo que no sucedan este tipo de prácticas que son anticomunitarias, ¿no?, que rompen la armonía y rompen la unión, la filia, la hermandad de estos ciudadanos, ¿no? Porque esa es la función final del banquete, suscitar una filia, una empatía, una confianza, un lazo social entre estos hombres que acuden al banquete y que son ciudadanos y que deben actuar y pensar en el bien de la polis. De hecho, si lo ven, quiero mostrarles de nuevo estas imágenes. Como ven acá, la representación de los hombres que acuden a los banquetes y a los simposios son imágenes que insisten en esta equivalencia de los personajes. Todos son del mismo tamaño. Todos tienen barbas, todos están recostados en camas. Quiero mostrarle la diferencia, el contraste con estas imágenes, donde claramente no son todos representados de la misma manera, ¿cierto? Los comensales. En estas mesas claramente hay una desigualdad y una asimetría. Hay unos que están parados, hay unos que están sentados, hay unos que están dibujados mucho más grande y hay otros que están dibujados mucho más pequeños, casi infantilizados. Estas representaciones que les muestro aquí son representaciones de estas mesas que podemos llamar mesas coloniales, ¿no? Vemos del lado izquierdo esta ilustración por Benzoni, se llama Banquete en Cumaná, ¿no? En el finales del siglo XVI, lo que retrata Benzoni, bueno, el ilustrador, ¿no?, de esta crónica, de este viajero en tierras Caraíbe y Tupí, es este primer encuentro entre estos indígenas amerindios Caribe y Tupí con los primeros europeos, ¿no?, que llegan al territorio. Y claramente no es una mesa que parezca fomentar ni la filia, ni la unión, ni la confianza, ni el lazo social. Unos están de frente a otros. Digo, podríamos hacer todo un análisis, ¿cierto?, visual de
quiénes están, dónde están posicionados, qué es lo que está puesto entre, ¿no?, los diferentes comensales. Y luego, bueno, la clásica obra de Guamán Poma de Ayala, la primera nueva crónica de buen gobierno, para el caso de Perú, donde igual vemos, ¿no?, a los conquistadores que están compartiendo en una mesa y los conquistados sirviendo, ¿no?, a la mesa. Entonces, vamos a entrar ahora en este segundo punto que anunciaba yo en el menú de inicio, sobre estos comelitones indígenas del siglo XVI. En realidad, de la época colonial, del siglo XVI hasta, en realidad, el ocaso de la época colonial. Vamos a ver que se llevan a cabo estas comidas colectivas. Y es así como se les conoce, los comelitones. Así es como se les conoce cuando leemos las crónicas de Indias, ¿no?, las crónicas de viajeros, es así como se refieren los españoles a estos banquetes, ¿no?, de indios, que eran reuniones en las que las comunidades, bueno, se reunían, se juntaban a comer con la finalidad ciertamente de mostrar el poder, la organización, el poder económico, la capacidad de organización colectiva, la respetabilidad de las autoridades indígenas ante la corona, ¿no? Había todo un proceso de ahorro de contribución más bien, ¿no?, de los indios en sus propias cajas de ahorro que tenían y, y sustentaban así, sufragaban las comidas colectivas a lo largo del año, donde participaban todos los miembros de la colectividad, de la comunidad, y que tenía, por supuesto, bueno, todo un carácter pues de demostrar, ¿no?, el auge y la gran capacidad de organización del pueblo. Tenemos noticia que se organizaban hasta 10 comelitones por año en los pueblos, para las fiestas religiosas, cuando tomaba posesión un nuevo gobernante indio, cuando, por ejemplo, había que iniciar el tiempo del trabajo comunal para la siembra o para la cosecha, que se hacía de manera colectiva, porque sabemos que las tierras eran colectivas, no eran propiedad privada, cuando llegaba una visita de fuera, en fin, para las ocasiones excepcionales se organizaban estos comelitones o banquetes de indios. Y sabemos que para los españoles esto resultaba aberrante. Resultaba aberrante porque representaban momentos de derroche, de gasto inútil, decían los españoles, cómo estos pueblos gastan tanto en comida, en cohetes, en flores, en música, en danza, cuando son tan pobres, ¿no? Entonces, para los ojos de los conquistadores, estas comidas coloniales, estos banquetes de indios, estas comelitonas, eran reflejo del derroche, de un exceso irracional de las poblaciones indígenas. Pero sobre todo, representaban una amenaza en el sentido que son o eran eventos muy favorables para la cohesión social y política de la comunidad, ¿no? En estos momentos, la comunidad se afirma, se reconoce como un todo colectivo, como una colectividad que tiene sus asuntos para organizar, que tiene sus asuntos por discutir, por resolver, que tiene su propia autoridad. Resulta amenazante para las autoridades coloniales. Y por lo tanto, bueno, pues no es de sorprender que durante toda la época colonial vamos a ver reglamentos coloniales que van a prohibir estas comidas, ¿no? Ya sea que porque son excesivas, que son el resultado de la irracionalidad de los pueblos indios, que solo malgastan, que no tendrían por qué estar haciendo estas cosas. Entonces va a haber
vamos a ver a lo largo de los 3 siglos de la época colonial esta restricción del uso del dinero de los indios por parte de estos reglamentos coloniales para que en realidad son tomados por parte de los pueblos como una afrenta a estas comunidades, ¿no? Esa prohibición para que organicen sus propias comidas. Ahora, como nos muestra una historiadora, Dorothy Tank, en un libro muy interesante sobre bienes comunales y fiestas en los pueblos indios en la época colonial, pues los indios continuaron con sus estrategias para seguir llevando a cabo sus comelitones. Una gran cantidad de estrategias para transgredir estos reglamentos coloniales que prohíben sus comelitones. Uno de ellos, nada más les menciono, uno de ellos es eh, la existencia de esto que, bueno, en lengua, ¿no?, náhuatl es tlapalchilestle, o conocido como ayuda de costas, en donde cada indio aportaba, ¿no?, una cierta suma de manera clandestina, de modo que no se rendían cuentas de este tributo a las autoridades españolas, ¿no? Y la realidad es que, bueno, los comelitones fueron uno de los pocos espacios, momentos de unidad colectiva, ¿no?, y en abierta confrontación a la autoridad colonial, ¿no?, en los que las comunidades indígenas podían reconocerse como un cuerpo político único. De hecho, fue tan importante la celebración de estos comelitones en las sociedades indígenas en la época colonial que los misioneros dominicanos llegaron a llamar, por lo menos a los pueblos del centro de México, ¿no?, del altiplano, les llamaban comuniotlacatl, o gente que comulga, ¿no? Los comuniotlacatl, precisamente por esta sorpresa que les llamaba la atención de este acto de compartir un mismo alimento, sentados o reunidos los indios compartiendo este alimento en común, ¿no? Entonces, bueno, para los misioneros esto tenía claras referencias, alusiones a la comunión, ¿no?, católica, pero en realidad lo que los religiosos ven como una gran apego de los indios por la comunión, pues podemos encontrar las raíces, ¿no?, de ese apego en ese entusiasmo y esa devoción que tenían los indios en celebrar sus propios comelitones, ¿no? Y de esta experiencia de consubstanciación, ¿no? El hecho de compartir y de comer un alimento repartido entre todos los presentes que refuerza la pertenencia y la permanencia de una comunidad, ¿no?, cultural y política. Y lo cierto es que 500 años más tarde, estos convites persisten en muchas partes de América Latina como una práctica subversiva que fortalece el sentido de pertenencia a nivel local. Bueno, aquí yo les comparto una imagen, ¿no?, de un aptapí, estas comidas eh, también colectivas, ¿no?, muy propias, características del altiplano boliviano, por ejemplo, ¿no?, donde acuden las personas, traen alimento y comparten, ¿no? Y bueno, tiene su distribución muy característica, ¿no? Estos aptapí muy alineados, ¿no?, uno frente a otro. Y la idea es, bueno, compartir y reconocerse, ¿no?, en tanto colectividad. Y pasamos a este último ejemplo. ¿Les parece bien que llegue acá o hacemos una pequeña pausa para preguntas, comentarios? Yo creo que podemos terminar y empezamos algunas preguntas que Perfecto. surgen, ¿vale? Muy bien. Yo ya termino en realidad con esto. Em, Voy a ir más rápido con este otro ejemplo. Como mencionaba, cómo los recetarios en América Latina también promueven este sentido de comunidad política
Y en este caso, esta comunidad que conocemos como nación, ¿no? Muy particular, y de estas identidades nacionales. Bueno, sabemos que el primer recetario impreso en Occidente es el de Honesta Voluptate, de Bartolomeo Platina, impreso, publicado en 1473, es decir, vean la fecha, es uno de los primeros libros impresos, ¿no? Que después de la invención de Gutenberg de la imprenta, bueno, los recetarios no tardan en pasar por las prensas, y este es el primer recetario. Es decir, hay una larga historia en Occidente de libros de cocina, de recetarios impresos. En América Latina es mucho más reciente. De hecho, el primer libro de cocina impreso en América Latina es El cocinero mexicano, un recetario mexicano publicado en 1828. Y lo que a mí me ha interesado mucho, esto lo he trabajado ya anteriormente, pero lo que me interesa compartir con ustedes en este momento es esta situación en la que los recetarios en América Latina fundan, en muchos casos, las primeras expresiones de identidad nacional, ¿no? Estos recetarios latinoamericanos, si bien no son los primeros en aparecer en el mundo, sí crean un género particular que es el de la cocina nacional. Antes de estos libros latinoamericanos no existe la idea de cocina nacional. Es decir, ¿qué es esto de cocina nacional? Bueno, pues la idea de que cada pueblo, cada nación tiene su propia cocina y que esta cocina es reflejo de la idiosincrasia de los habitantes de esta nación. En ese sentido, ¿no? La cocina colombiana no es la misma que la cocina mexicana, que la cocina chilena, porque cada cocina tiene sus propias particularidades y refleja esta idiosincrasia, este carácter de los habitantes. Bueno, esto es, ¿no? Lo que transmite la idea de la identidad nacional. Les quiero mostrar esta cronología de estos recetarios, ¿no? Que fueron publicados. El primero, como les decía, en México. El de Colombia es también muy pronto, en la primera mitad del siglo XIX. Le sigue el de Cuba, el de Puerto Rico, el de Chile, el de Perú, el brasileño, el argentino. Es decir, a lo largo del siglo XIX vamos a ver que todos los países de América Latina van a imprimir sus propios libros de cocina, que no son simplemente un recuento de recetas. Lo que vamos a ver es que en estas recetas lo que se está transmitiendo es esta idea de que cada nación tiene una naturaleza, un territorio dominante y digno de elogiarse. Es decir, lo que vamos a ver aquí, ¿qué caracteriza estos libros de cocina nacional? En primer lugar, que estos libros van a elogiar la naturaleza y los ingredientes de cada país. Para el caso mexicano, por ejemplo, vemos muy bien el ejemplo del chile, ¿no? Dice el cocinero mexicano, ay, sí, el paladar de los europeos que no soporta el chile, que es reputado entre los más exaltados de ellos como un veneno. Pero estos europeos comen con bastante apetito 1000 guisos cargados de ajo, mostaza y sobre todo pimienta picantísima que dispone sus paladares para sufrir, no ya del chile de nuestro país, sino de cuchillos afilados, ¿no? Esta especie de sarcasmo en la defensa por el chile, ¿no? Dicen los europeos, dicen que es un veneno, cuando en realidad, pues lo que comen ellos, eso es lo que corta el paladar, ¿no? Como cuchillos afilados. El caso del recetario brasileño, vamos a ver lo mismo. El prólogo del recetario del cocinero nacional brasileño va a ser, bueno, un elogio de la tierra pródiga, bendecida por Dios, que es Brasil, ¿no? Se va a decir que hay una cantidad innombrable de mamíferos, de aves, de climas, de peces que recorren los ríos y mares, de reptiles que se deslizan por debajo de sus gigantescos bosques, de los inmensos vegetales y raíces que la naturaleza, dice, con mano libre y pródiga, espontáneamente derramó sobre su suelo bendito, ¿no? Vean claramente, ¿no? El tono nacionalista que inunda este libro de cocina brasileño, primer libro de cocina brasileño, haciendo alarde, ¿no? De la gran diversidad
tamaño, ¿no? Grandiosidad de la naturaleza que tiene cada país. Entonces, ese es el primer aspecto, ¿no? De estos libros que van a construir la idea de que hay un país con un territorio dado y ese territorio ofrece lo mejor que puede esperar un pueblo. Lo segundo que caracteriza a estos libros nacionalistas, recetarios nacionalistas, es que en algunos casos incluso vamos a ver que se incluyen, se incorporan las primeras legislaciones de los estados-nación. Es decir, el libro de cocina sirve para algo más que transmitir recetas, ¿no? Está construyendo la idea de una nación, de un estado-nación que debe de regirse por ciertas leyes. Y aquí el caso colombiano nos va a servir muy bien para ejemplificar. Este manual de artes, oficios, cocina, perdón, no, en el caso, bueno, ahorita vamos con este caso colombiano, pero en el caso, sí, sobre la legislación, vamos a ver que el recetario de El Estuche, que fue publicado en Colombia, en Bogotá, en 1868, es muy interesante porque entre las recetas de arepas y timbales y, bueno, de muchas recetas locales y otras españolas, vamos a encontrar referencias a lo que se postula ahí como las leyes patrias, ¿no? De este recién creado Estado-Nación colombiano. De hecho, fue el presidente de la República de entonces, Julián Trujillo, quien financia este libro de cocina, haciendo énfasis en la utilidad de un libro de cocina para los ciudadanos colombianos, ¿no? Entonces, que incluso el presidente vea en este recurso un medio para construir esta idea de sociedad, de comunidad nacional, bueno, es interesante, ¿no? Y por último, este otro elemento característico es que estos recetarios van a defender, van a promover la lengua del español, pero la lengua vernácula. No es lo mismo el español mexicano que el español colombiano, que el español rioplatense. Y estos libros de cocina son los que van a promover por primera vez, antes de que se creen diccionarios de academias de lenguas locales, estos recetarios van a funcionar en tal sentido. Vamos a ver, por ejemplo, el caso que les decía colombiano. Ay, perdón. Este manual colombiano de 1853 va a incluir pues muchas recetas locales. Ustedes posiblemente para mí son totalmente exóticas. No reconozco ni una, quizá ustedes sí. Son recetas del siglo XIX, ¿eh? Ya nos dirá Jorge desde el análisis más gastronómico, qué nos dice esto, pero bueno, son estas, aquí ven, algunas recetas representativas, ¿no? De la época, pero también vamos a encontrar, que dice este manual, que hay otros platos cuyo nombre seguramente objetará la Academia de la Lengua, aquí se está refiriendo a la Academia de la Lengua española, pero que tienen plena acogida en el seno de la Academia del Paladar de Colombia, ¿no? Hay una clara afronta nacional, es decir, existirá una academia y un diccionario de la lengua española que está en España, nosotros tenemos nuestras propias maneras de nombrar, ¿no? El caso mexicano también, vamos a ver que se va a hacer un uso voluntario de la X en lugar de la J, ¿no? En el caso de México, la costumbre durante la época colonial era escribirlo con J, México, y por primera vez el autor, ¿no? El editor del cocinero mexicano dice, no, aquí vamos a escribir con X, es la ortografía nacional, ¿no? Entonces, es muy interesante, me parece, que un libro de cocina logre pronunciarse, ¿no? En ese sentido y construir esas fronteras, ¿no? Que van a delimitar por primera vez estas colectividades, comunidades que no están todavía muy bien formadas, que son los estados-nación en construcción. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Nosotros sabemos, apenas están independizando estos países de España. Es necesario construir la identidad de una que no sea de los súbditos de la monarquía española y más bien construir estas identidades de ciudadanos modernos, de estados-nación libres y soberanos. Y los recetarios van a tener un papel importante. Y ahora acabo realmente quizá dejaría yo esto más a las preguntas, a la discusión. Estas comunidades actuales que ven en sus convites, también en sus fiestas, en sus comidas colectivas, en sus prácticas alimentarias,
oportunidades para construir caminos hacia nuevas utopías, que no son los caminos que están dictaminados por el Estado, por el capitalismo, por el mercado, ¿no? Yo actualmente trabajo con algunas comunidades que elaboran sus propios recetarios, que cada año efectúan sus propias fiestas, sus propios comidas colectivas, y en donde se refuerza año tras año esta unidad, esta fuerza política que tiene el pueblo cuando se reúne y puede entonces construir una verdadera fuerza política para negociar y negociar con el Estado municipal, con el Estado regional, el Estado en diferentes niveles, negociar pues diferentes cuestiones que sean de conveniencia para el pueblo, ¿no? Lo que es muy interesante es además que con este pretexto de esta comida colectiva, pues echan a andar muchas instituciones democráticas locales, llámense asambleas, congresos, comités, para organizar estas comidas que se van a llevar a cabo año tras año, ¿no? Entonces estamos viendo un verdadero ejercicio democrático que acompaña la organización de estas comidas, ¿no? Aquí ya con esto termino, vean las imágenes, todo mundo colabora en este pueblo de Cozoltepec, en la Mixteca Baja Oaxaqueña, en México, para el platillo que se va a compartir cada año el mes de noviembre, ¿no? Los niños, los ancianos pelan las semillas, las mujeres cocinan, hay otros que van y compran los ingredientes, otros que van a servir el día mismo los platillos, otros que van a lavar los platos, en fin, la comunidad entera participa en este momento que resulta crucial para la identidad y la conformación de lo que podemos entender como una especie de cuerpo político, un cuerpo político que se nutre literal y metafóricamente de esta comida colectiva. Lo voy a dejar aquí para que podamos quizá charlar de algunos puntos que para ustedes sean más evocadores. Hola, bueno, primero muchas gracias Sara por tu magistral presentación. Voy a extenderle la invitación a los chicos, si tienen preguntas. Queremos que ellos participen y después como un pequeño feedback de lo que, de algunas preguntas que me hiciste y de mis aprendizajes contigo. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Juan Coneo. Soy estudiante quinto semestre de antropología. Soy de Barranquilla, la ciudad que está cercana a Santa Marta. Bueno, yo me preguntaba, o algo que me llamó mucho la atención es que usted decía que la cocina también los recetarios fueron o acentuaron esa construcción de ese relato, por decirlo así también, de los estados-nación. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Sabemos que acá en Colombia hay unas particularidades alrededor de esos elementos que giraron en torno a la construcción de ese Estado-nación, que hoy vemos desde el simbolismo de las, por ejemplo, partes de las ciudades, de los municipios, que tienen nombres de personas que, pues, fueron representativas en esa independencia de los españoles. Sin embargo, pues ese elemento de la cocina, la verdad, también estaba recordando en el colegio cuando nos hablaban un poquito de la independencia y recuerdo que decían que la mazamorra chiquita, si no estoy mal, uno de los alimentos que más comían, pues el ejército libertador o algo así, que fue algo que los ayudó a ellos a mantenerse. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo, pues, con las particularidades, dejando al lado las particularidades de Colombia, cómo esos recetarios o ese recetario o la cocina acentúa ese relato o esa construcción de Estado-Nación en México, también teniendo pues, esa visión desde acá, desde Colombia, esa particularidad de que México pues tiene una gran diversidad gastronómica y de cocinas. Esa sería mi pregunta. Gracias.
¿Quieren que demos así, que comente o hacemos primero una ronda de... ¿Sí? Pueden comentar y si sale alguna otra, ahí la hacemos. Perfecto. Bueno, yo agradezco mucho este comentario de Juan, ¿entendí? Bien el nombre. Y me parece, en realidad me parece fundamental, porque en tu formulación, Juan, lo que estás poniendo sobre la mesa, para, digamos, abusando un poco de la metáfora culinaria en esta sesión, lo que estás poniendo en la mesa son aspectos centrales que tienen que ver con la nación y la nacionalidad, ¿no? Y la identidad nacional. Decía Juan que efectivamente la historiografía generalmente destaca estos momentos más relacionados con una historia política clásica, ¿no? Las batallas, los nombres de los héroes, para construir ese relato de la nación. Pero lo que es muy interesante es asomarse a este otro tipo de fuentes, ¿no? Este otro tipo de discursos, de dimensiones de la vida social de estas sociedades, que es los recetarios, la cocina, porque nos permiten entender otros mecanismos de construcción de relatos nacionales, ¿no? Que no son a partir de las promulgaciones, de los decretos, de las crónicas de batallas, de ejércitos. Hay otra historia, ¿no? En este caso una historia más social, cultural, pero que habla de esta conformación política de las naciones, de esta forma muy peculiar, ¿no? Del siglo que se erige en el siglo XIX y que hasta la fecha, ¿no? Es en el régimen que vivimos, que es el del Estado-nación. Y lo que encontramos es que estos recetarios fueron particularmente eficaces en construir este relato nacional. En el caso mexicano, por ejemplo, incluso se adelantan a los discursos más y a los documentos más legislativos para la conformación de la nación. ¿A qué me refiero? Mientras que en México el Acta de Independencia de España, firmado en 1821, todavía habla de la independencia de América Septentrional, de la Anáhuac, es decir, menciona a México todavía en términos muy coloniales. El libro de cocina, El cocinero mexicano, es el primero que implanta la palabra mexicano, en un sentido muy moderno, de Estado-nación. Ni siquiera el Acta de Independencia habla de decir el Acta de Independencia de México. Habla todavía en términos de cómo la España se refería a esta parte de dominio en América. El cocinero mexicano va a decir, es la cocina de México y de los mexicanos. ¿Y a qué se refiere este concepto mexicano? Ya no es mexicano en el sentido de mexicas, de los descendientes de los aztecas, o mexicano de los que viven en la capital de México, Tenochtitlan. Mexicano implica ya una colectividad que no queda todavía muy clara. Pensemos que para esta época en la que se publican los primeros recetarios en América Latina, no hay mapas todavía que tracen con gran precisión el territorio nacional de nuestros países. No hay, en muchos casos, ni siquiera hay un himno nacional. Cuando aparece el cocinero mexicano, no hay un himno nacional mexicano todavía. No hay un museo. Y hablo del resto de los países latinoamericanos. Es decir, los recetarios aparecen como uno de los primeros símbolos de identidad nacional en un momento en el que no queda muy claro todavía qué significa ser colombiano, qué significa ser peruano, qué significa ser venezolano, argentino, paraguayo. Y los recetarios, eso es lo que van a instaurar. ¿Qué significa ser de un territorio con ciertos ingredientes, con ciertas prácticas de cocina, con ciertos sabores y ciertos gustos que destacan más en un país que en otro? Ahora, tampoco hay que creer que estas comunidades son muy inclusivas. Ninguno de estos recetarios incluyen recetas indígenas, por ejemplo, ¿no? Son recetarios que hablan de una clase burguesa, acomodada, citadina. No van a entrar las recetas de agricultores, campesinos e indígenas. Pero eso es lo que queremos ver, cómo las comunidades políticas
incluyen a ciertos miembros y excluyen a otros. En el caso de los recetarios, ya vimos el caso griego, incluye a los hombres libres en el banquete y excluye a otros miembros de la sociedad. Y lo vemos ahora con los recetarios del siglo XIX. Es la idea de una nación que representa una clase ilustrada, citadina, acomodada, que va de ahora en adelante representar a la idea de la nación, ¿no? Entonces, me parece muy interesante este contraste que hace Juan porque habla no solo de los hechos históricos, que no solo las fuentes o las batallas y los ejércitos y los nombres heroicos hablan de la historia nacional, también hay otros registros que nos hablan del recuento nacional, pero creo que la pregunta de Juan también nos permite entonces hablar de cuestiones más metodológicas. ¿Dónde vamos a recurrir? ¿Qué tipo de voces vamos a escuchar cuando queremos recrear ciertos episodios de la historia nacional, ¿no? No sé si con esto quizá fui muy a los márgenes de la pregunta que en cambio fue muy precisa de Juan. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Camila. Estoy en último semestre, pero bueno, la pregunta la escribí porque estoy un poco nerviosa, pero bueno, a propósito de lo que hablaba Juan Coneo, que se refería pues a los recetarios y a cómo esos recetarios de alguna forma forjaron o de alguna forma, no sé, también articularon lo que se supone que es la construcción del Estado-Nación. Pero mi pregunta va a, si ya sabemos que se excluían personas, obviamente eso ya está como dicho, pero me preguntaba quiénes escribían esos recetarios, si eran hombres o mujeres, en la construcción de esta nación, de este Estado-nación, ya que pues se sabe que las mujeres en ese momento pues estaban articuladas a lo doméstico. Muchas gracias, Camila. Pues tocas un tema álgido, no solo para las discusiones sobre los recetarios latinoamericanos, pero incluso dentro de una perspectiva mayor que tiene que ver en los estudios de la alimentación con, pues, visibilizar, ¿no?, el papel de las mujeres y visibilizar, pues, estas dinámicas, ¿no?, que han sido dominantes, en las que el trabajo doméstico culinario femenino suele ser relegado al ámbito de lo privado, de lo no político y de lo marginalizado, ¿no? Y de lo explotado. ¿Por qué no? Vamos también aunando a este escenario, ¿no? ¿Quién construye, quién escribe estos libros de cocina? Son hombres. Son hombres, además, muy involucrados en el mundo político de los Estados-nación. En el caso mexicano, les doy algunos ejemplos, pero en el caso mexicano es un editor, el mismo editor que va a publicar las constituciones de los estados, de los departamentos, dirían ustedes, ¿no?, de México, es el mismo que va a publicar un libro de cocina. Es decir, está viendo el libro de cocina como un documento que tiene el mismo valor político constitutivo de la nación que las constituciones. Vimos el caso colombiano con el estuche. El presidente financia un libro de cocina como un recurso de difusión, de promoción de la identidad nacional colombiana y de forjar este Estado, ¿no?, las leyes de esta joven república. Entonces son hombres políticos, que eso hace todavía más interesante, me parece, pensar por qué apostar a libros de cocina, ¿no?, cuando no son mujeres, son hombres que están más bien vinculados con el mundo político. Y las recetas
seguramente ahí ya hay una diferencia caso por caso, pero son retomadas de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, los saberes culinarios provienen del mundo, de este mundo doméstico privado, pero están, digamos, plasmadas en un lenguaje híbrido entre el lenguaje de la cocina y el lenguaje claramente de un manifiesto político, ¿no? Los libros de cocina que empiezan a ser firmados por mujeres es mucho más tarde, es hasta mediados del siglo XX, en la década de 1950, 1960, que vamos a ver estas plumas femeninas firmar recetarios. Entonces, bueno, nos habla también estos libros de cocina de una concepción muy particular de Estado-nación, ¿no? Lo que es interesante quizá comparar es con estos recetarios más actuales de estas comunidades indígenas con las que trabajo ahora, en donde son mayoritariamente las mujeres las que están elaborando estos compendios de cocina. Ok, profesora. eh, bueno, voy a tratar de expresar mis aprendizajes y cómo he estado conectando su intervención sobre esto de las configuraciones y constituciones de la comunidad alrededor de la cocina y del proceso alimentario. Cómo las comidas son un dispositivo a través del cual se movilizan los procesos normativos, se constituyen asuntos de las regulaciones y de las normas, no solamente del acto de la alimentación, sino de la vida democrática y pública, básicamente. En Colombia, nosotros tenemos una, solemos ser una nación de buenas intenciones. Entonces, en nuestro escudo, concretamente, aparece la alimentación. Hay un cuerno. El escudo colombiano es algo así como de 1848. Después se hizo una rectificación en algo así como en 1924 y se formalizó para el Estado Nacional en el año de 1949. Y ahí aparece en el centro del escudo dos cuernos y una granada. Y es muy diciente porque el cuerno que lo enfrenta o sea, es la franja de la riqueza colombiana. Y está uno enfrente del cuerno del oro. Colombia es reconocida por haber sido, en términos coloniales, como la gran veta de oro de América. Y enfrente está un cuerno con la misma prominencia, el mismo grande de la agrobiodiversidad de los alimentos. Si bien la gran riqueza en Colombia es equivalente a la minería, son los alimentos. Nosotros los colombianos, como es un territorio muy grande, quizás de 5 grandes regiones, con grandes variaciones eh, eh, climáticas, ecológicas, nosotros estamos todavía elaborando un inventario de nuestras materias primas, de nuestros alimentos básicos. Todavía no conocemos el gran potencial de toda nuestra agrodiversidad. Y uno de estos ejercicios, esos vacíos que yo he encontrado como investigador, justamente lo que pretenden es consolidar en algún momento, es un proyecto de mucho tiempo, consolidar
de alimentos eh, en el Caribe colombiano, de cuáles son esos alimentos bases que nosotros tenemos. Resulta que lo político siempre ha sido un asunto del ejercicio del poder, y cómo ese ejercicio del poder se dinamiza, se activa, se intercambia y conflictúa a partir de los procesos alimentarios. Y cómo cómo los cuidadores, en este caso de hombres y mujeres, en este contexto de la cooperación, eh, se convierten en actores políticos del acto de la alimentación. ¿Sí? Hay unas clases sociales alimentarias. En ese libro de historia de Rachel Laudan, que presentó, que se traduce algo así como Gastronomía e Imperio, y que ella sigue insistiendo que el título debe ser Cocina e Imperio, porque eso de gastronomía fue más un asunto publicitario, ¿sabes? Su investigación, que justamente retoma el acto del cuidado, de las horas de laboriosidad de la mujer en la molienda, como un acto de una metáfora muy importante y de condiciones muy directas de opresión, de, del hecho de la alimentación en concreto. Em, estos estudios de la cocina que nosotros estamos emprendiendo van a adquirir una robustez en el orden, en la dimensión política, porque es que eh, el acto de la comensalidad dispone también las interacciones que configuran el sentido de la ciudadanía, el sentido de comunidad y sobre todo algo más importante en términos emocionales y psíquicos, que es el sentido de la pertenencia a un lugar en concreto. Y eso justamente lo da el proceso alimentario. Ya lo habíamos conversado en otros momentos. Santa Marta está en una gran conmemoración y es fiesta alrededor de todo, y hay una dimensión que le llaman gastronomía, pero esto es más un ámbito de orden folclórico y es la representación de lo que se come, pero cuando uno revisa esto, estas recetas básicamente son recetas estándar que no dan cuenta más allá de las técnicas de preparación de los alimentos, y a uno como investigador, como antropólogo o sociólogo de la alimentación, queda un poco eh, con vacíos en la documentación, porque también está leyendo que hay un carácter y una necesidad de mostrar lo que nosotros estamos comiendo, pero de formas descontextualizadas. En Colombia hay tipos y variaciones políticas en las que se organizan las comensalidades. Entonces, eh, por ejemplo, hay un plato aquí muy en Santa Marta, muy eh, presente, que es el mote de guineo verde. Es la banana que nosotros comemos aquí se consume verde, pero resulta que la historicidad de ese alimento, que es una fruta, partió es que ese alimento, con la United Fruit Company que lo trae a Santa Marta, ese guineo verde era una fruta de desecho que se botaba y se le daba a los animales. Por eso, el mote guineo verde recientemente tiene algo así como 15 años a lo mucho de estar participando y presentándose en las mesas de los grandes restaurantes de Santa Marta y de Colombia,
incluso de estos hogares que eran empresarios, bananeros, familias con antecedentes de colonia, porque ese comer el mote guineo verde en Santa Marta se entendía primero como un asunto de pobres, segundo, lo que ha habido es una resignificación y una apropiación en ese intento de también decir, estos son nuestros alimentos. O sea, si bien el banano tiene unas implicaciones para la vida socioeconómica de la ciudad, porque produce una gran cantidad de empleo, el consumo de esa fruta era siempre en la completamente anonimato y en la más intimidad posible porque era sinónimo de quien comía guineo verde y mote de guineo verde eran personas pobres, eran personas pobres. Eso ya no ha pasado. Incluso para los 500 años tendrán que hacer un gran mote de guineo verde porque empezamos a buscar, pues nosotros somos realmente, eh, cuando usted presenta las recetas, lo que nosotros encontramos es que en América nosotros somos hijos del maíz y de la yuca, básicamente. Y en Santa Marta, pues también somos hijos del maíz y de la yuca, pero el guineo verde, pues tiene una presencia muy importante en nuestra dieta, primero porque indudablemente es mucho más cómodo, es permanente durante todo el tiempo del año y además que nos permite participar en términos generacionales e intergeneracionales. Es decir, quienes vamos a aprender a cocinar desde niño, cuando se nos empieza a participar, siempre vamos a aparecer cocinando o fritando guineo verde. Entonces tienen unas implicaciones para el sentido de la ciudadanía para nosotros. Entonces, yo seguiré explorando con su ayuda todas estas investigaciones y agradecido con usted. Muy amable, gracias. Apareció otra pregunta de otra compañera. Fantástico. Pero bueno, yo he tomado muchas notas, Jorge, de lo que has dicho. Ok. Hola, me llamo Mayela, soy estudiante de intercambio de Francia. No sé si puedo hacerla en francés o en español. Mi pregunta. Como quieras, quizá si hablas muy bien español, para así todo el mundo. No, es que, bueno, sí, yo me pregunto, es que la investigación trata de la historia del papel de los alimentos en el juego político, pero hicieron como un análisis, tiene una mirada un poquitico más actual de los alimentos en la política hoy, en el contexto más moderno. Gracias. Gracias, Mayra. Gracias, Mayla, ¿verdad? Sí, la advertencia al inicio fue que iba a ser un recorrido osado, histórico, desde la fundación de las primeras experiencias democráticas, pasando por el colonialismo americano, siguiendo por la conformación de las primeras repúblicas y estados-nación, y finalmente es cierto que nos hemos detenido menos en las cuestiones más actuales. Pero bueno, voy a dar dos ejemplos breves, pero que quizá puedan, si no esclarecer a la pregunta de Mayla, por lo menos suscitar más reflexiones. Uno tiene que ver con estos recetarios que estudio en comunidades contemporáneas, actuales, pequeñas comunidades indígenas, en donde curiosamente vemos, y no solo en México, en el resto de América Latina, comunidades que están emprendiendo sus propios libros de cocina. Una creación de sus repertorios de recetas consideradas típicas y que escriben ellos y muchas veces publican, otras veces queda en manuscrito, fotocopiado.
Estos ejercicios han sido vistos como, ay, qué bonitos ejercicios de las comunidades, de los viejos, que no quieren olvidar sus recetas, que es su patrimonio, que ante la embestida de la modernidad, estas comunidades indígenas quieren mantener su autenticidad y su tradición y no quieren perderla y por eso les escriben sus recetas. La realidad es que no hay nada más lejano a eso. No es un ejercicio, digamos, de patrimonialización al estilo que pudiera la UNESCO estar promoviendo, ¿no? O las secretarías de Cultura o de Turismo diciendo, sí, los saberes ancestrales se van a perder, hay que registrarlos. Lo que estas comunidades están haciendo es apostando no por el pasado perdido y que va a quedar en el olvido, por un futuro, pero por un futuro donde tengan ellos mucha más participación política, tengan muchos más recursos, donde en muchos casos, que en algunos casos en los que he estudiado hay una problemática de despojo de tierra. Bueno, estos recetarios han permitido llevar a cabo la batalla e incluso la reapropiación de ese territorio. Hablo en específico de este caso de los Coca de Mezcala, también en México, que llevaban 20 años luchando por 25 hectáreas que les fueron robadas por agentes de bienes raíces para hacer un pequeño hotel y un hotel boutique muy bonito para el turismo. Les fueron apropiadas esas tierras a la comunidad. Llevaban 20 años luchando por la apropiación de esta tierra sin lograr nada y deciden entonces llevar a cabo la elaboración de un libro de cocina donde iban a plasmar todos sus conocimientos del territorio, cómo ellos saben conforme las temporadas, qué tipo de frutos, qué tipo de pescados, porque es un lugar al lado del lago, qué tipo de raíces, qué tipo de hojas se pueden emplear para hacer distintas cosas para comer. Es decir, lo que la comunidad estaba haciendo no es rescatando del olvido recetas. Lo que están haciendo es una estrategia política de gran eficacidad. Era decir, nosotros los Coca somos dueños legítimos de este territorio. Conocemos hasta la última raíz que crece aquí. Conocemos perfectamente qué podemos comer en verano, qué podemos comer en otoño, cuándo empieza la temporada de las gaviotas que pasan y que podemos cazar, cuándo comienza la temporada de las ciruelas amarillas, cuándo empiezan a madurar, qué tipo de recetas podemos hacer con ello. Y ese recetario que se vuelve no solo un compendio de bonitas recetas folclóricas de la comunidad Coca, se vuelve en una especie de pasaporte de constitución de la comunidad que se entrega a los jueces, donde se estaba desde hace 20 años llevando a cabo esta batalla, y los jueces reconocen ese recetario como un documento que valida la identidad indígena y la posesión del territorio de esta comunidad. Y les son devueltas las 20 hectáreas. Es decir, sí hay una trascendencia en esta política clara, en estos recursos alimentarios que llevan a cabo las comunidades. Ese para el caso Coca. Como un recetario pudo lograr que una comunidad se construyera esta idea de un nosotros que no existía, digamos, puesta sobre papel, una idea de nosotros con un territorio que en la que han habitado, digamos, por siglos, ¿no? Los otros casos, colectivos feministas, por ejemplo, hay un colectivo feminista con el que trabajo, que son mujeres agricultoras, y que lo que ellas han querido hacer es mostrar dos cosas. Uno, cómo las mujeres deben de ser visibilizadas en toda la cadena alimentaria. Es impresionante cómo los sistemas de producción alimentaria dependen en el mundo de las mujeres. Las mujeres son mayoritarias en la producción de alimentos, son mayoritarias en la preparación de los alimentos, en la comercialización de los alimentos y en el cuidado de las familias a través de la alimentación. Y sin embargo, no están visibilizadas en ninguna de estas cadenas, de ninguna de estas etapas. Entonces, este colectivo de mujeres feministas campesinas
lo que hacen es decir, bueno, con este recetario, uno, vamos a mostrar la importancia de las mujeres, pero por otra parte, la importancia del no desperdicio. Y lo que hacen ellas es un recetario que se llama Cero Mermas, en el que enseñan cómo cocinar a partir de legumbres que son consideradas hortalizas feas por el capitalismo, por el mercado. ¿Qué hacer con esos enormes toneladas de alimentos que se desperdician globalmente porque no cumplen con los requisitos estéticos del mercado? Se tiran a la basura. Y es por eso que este recetario se llama Cero Mermas, porque estas mujeres productoras dicen, todos estos zanahorias que no pude vender, estos betabeles que no hemos podido vender, estas coles, estas plantas, estas acelgas que no hemos podido vender al mercado porque nadie las compra porque son feas, vamos a enseñarles qué hacer con estas cosas. Salsas, empanadas, en fin, hay unas largas, varias recetas. Y entonces las reparten ese recetario a otros productores que tienen el mismo problema. Entonces el recetario tiene una clara misión que es, por una parte, combatir este aspecto absolutamente perverso del mercado agroindustrial, que es la merma, el desperdicio, y por otra parte decir, las mujeres somos centrales a lo largo de toda la cadena alimentaria, ¿no? Somos quienes plantamos y llegamos, somos quienes servimos a la mesa los platos. Entonces, hay situaciones muy, muy actuales, efectivamente, como es muy oportuno el comentario de Mayla. Hay actualmente, ¿no?, situaciones muy, muy interesantes y que estimulan, ¿no?, la reflexión sobre el papel de la comida en esta construcción de comunidades, y yo ahora estoy hablando de comunidades en resistencia, ¿no? En resistencia hacia el mercado, en resistencia hacia democracias liberales, hacia regímenes neoliberales, hacia estados corruptos. Funciona la cocina para construir comunidades políticas en resistencia. Por acá creo que ya estamos eh, satisfechos en la metáfora alimentaria. Creo que indigestos, Jorge, No, no, no. un poquito indigestos. Muy, muy, muy satisfechos, encantadísimos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Eso. Ya los chicos dicen que ya. Yo les agradezco mucho sus comentarios, sus puntuaciones, y bueno, pues yo no tengo más que desearles una emocionante y comprometida carrera como jóvenes antropólogos.